Muy buenas chicos y bienvenidos a las noticias más importantes del día de hoy, día 4 de julio de 2025, y empezamos. Una impresionante explosión en una gasolinera de Roma provoca decenas de heridos. Esta gran explosión ha sucedido en Roma. La deflagración se ha escuchado en toda la ciudad y la verdad es que es bastante impactante y ha provocado decenas de personas heridas a su alrededor. Menos mal que de momento no ven gente en la gasolinera, y la gran columna de humo se ha percibido de distintos puntos de Roma. O sea, ha sido una explosión brutal. Viandantes, agentes de policía, bomberos han resultado heridos en los alrededores. Ocurrió sobre las 8 de la mañana de este viernes 4 de julio. Atención por la explosión, volvemos a ponerla. Mirar qué explosión, es una auténtica salvajada, chicos. ¡Qué locura! Pasamos a la siguiente noticia, donde en el Bronx, en Estados Unidos, desmantelan un centro que vendía marihuana y pirotecnia a menores de edad, algo que es ilegal a no ser que sean mayor de edad, y lo vendían a menores y lo han desmantelado. Atención. Centro ilegal de empaquetado y distribución de marihuana y fuegos artificiales. Qué locura, en un apartamento del Bronx. En el operativo se incautaron casi 200 libras de cannabis. Lo más alarmante es que vendían la sustancia a niños, de acuerdo con las autoridades. Vendían las sustancias a niños. Qué auténtica locura. Forma parte de una investigación iniciada en abril. También han cerrado tiendas ilegales de cannabis en el área. Madre mía de Dios. Pasamos a la siguiente noticia, donde aquí en España al menos 2 detenidos por el robo de cable que paró a varios trenes el pasado 4 de mayo de este año, con miles de afectados. Estamos hablando que hubo una sustracción de cable, de las líneas de cable de trenes y de metros aquí en España muy tocha. Hablamos de que había miles de afectados y un montón de tranviantes que había estado parado las líneas durante mucho tiempo, y bueno, acaban de detener a los supuestos ladrones. Atención. Aquí están al menos 2 detenidos por el robo de cable que provocó el caos en los trenes el 4 de mayo de este año. Más de 6.300 personas se vieron afectadas, y estamos hablando, mirar el grueso del cable, eso luego lo venden y ganan dinero. Los trenes estuvieron parados durante horas. Los 2 detenidos sabían perfectamente cómo sustraer el cableado evitando descargas eléctricas, y de hecho tenían antecedentes por robos similares. En los registros de sus domicilios se han encontrado varios metros de barbaridad, cobre, junto con cizallas de grandes dimensiones, radiales, y un visor nocturno que utilizaban posiblemente para este tipo de robos. Qué auténtica locura de película este robo. Luego, alertan por riesgo de la ameba comecerebros. Atención, y los síntomas de contagio son los siguientes. Vamos a escuchar. Usted planea echarse un chapuzón, tiene que saber sobre los riesgos de la llamada amiba comecerebros. Se trata de un organismo unicelular que generalmente se encuentra en lagos, ríos, aguas termales, ¿no? Y a veces hasta en las playas. El problema es que entre más caliente el agua, más probabilidades de encontrarla. Los síntomas que se presentan cuando uno se contagia son, como ve, dolor de cabeza, fiebre y náuseas también. En Estados Unidos, entre 1962 y el 2023, se han documentado 164 casos, y únicamente poco más del 2% de los... Estás hablando de una bacteria que poco a poco pues te va comiendo el cerebro, como dice la frase, y es bastante peligrosa, y se encuentra sobre todo en aguas cálidas, recuerden. Enfermos sobreviven. Para evitar contagios se recomienda no aspirar. O sea, prácticamente apenas hay gente que sobrevive. No aspirar el agua por la nariz, no zambullirse, supervisar a los niños si juegan con agua y mantener piscinas desinfectadas. Estamos hablando de que meter cloro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, pues tener cuidado, chicos. Luego pasamos a la siguiente noticia. Aquí en España, en Linares, abatido por la policía un hombre que disparaba a los viandantes. Qué auténtica locura. La Policía Nacional acabó anoche abatiendo a un hombre que iba por la calle con una escopeta y que había disparado contra varios viandantes. Se ha abierto... Y esto nosotros aquí en Europa decimos que esto pasa en México. No, pasa ya en España estas cosas. Una investigación para saber qué ocurrió. Qué locura. En este camino fue donde tuvo lugar ayer la persecución que acabó con la muerte de un hombre armado. Sobre las 10:10 de la noche, la policía local, según fuentes de la investigación, recibía una llamada alertando de que un hombre estaba disparando indiscriminadamente contra los vecinos de una zona cercana a esta vía verde. Con una escopeta, imagínate que pasas tú el perro por aquí, está viendo un hombre con una especa a pegar tiros. Pues bueno, el hombre lo abatieron y lo tuvieron que matar, porque claro, iba armado y... pues era un peligro para la sociedad. Pasamos a la siguiente noticia. Violento ataque en Alemania. Un joven sirio aquí en Europa, en Alemania, hirió a 4 personas en un tren de alta velocidad. Atención. Atención a esta información que tiene que ver con Alemania. Un hombre de 20 años. 20 años, sirio, después de atacar y herir a estas 4 personas en un tren de alta velocidad. En el con sur un cuchillo, del supongo. país germano, a unos 70 kilómetros de la frontera con Austria.
El sospechoso fue dominado por otros viajeros antes de ser arrestado. Lo cierto es que el portavoz de la policía, Günther Tomás, qué locura, ¿no? Dijo que se cree que 3 de las víctimas son ciudadanos sirios de 15, 24 y 51 años. 15, 24 y 51 años. ¡Qué locura! Luego pasamos a Pakistán. Derrumbe de un edificio que deja al menos 13 muertos en Karachi. ¡Qué auténtica salvajada! Vamos a ver la noticia, chicos. A ver. Estamos viendo las imágenes. Escuchen las imágenes, miren. Reducido a escombros. Así quedó el edificio. Este edificio residencial en la ciudad pakistaní. Y al menos 4 Karachi, muertos de momento, en el sur del país. Es la más poblada de Pakistán, ¿eh? Bueno, pues a ver el mantenimiento, ¿no? Pues resulta que el edificio se derrumbó y de momento, por lo que se sabe, hay 4 muertos. A mí me parece que habrían muchísimos más. Esto pasa en Pakistán. Los equipos de rescate confirmaron. Con frontera con India. 4 personas murieron y por lo menos 6 resultaron heridas. Los trabajadores de los equipos de emergencia indicaron que hasta ahora se han podido recuperar 4 cuerpos entre los escombros. 4 cuerpos entre los escombros y irán saliendo más seguramente. Qué auténtica locura. Luego, siguiente noticia aquí en España. Varios desprendimientos obligan a cerrar la carretera de Panticosa a un balneario. Atención cómo ha quedado la carretera después de estas intensas lluvias aquí en España. Madre mía, derrumbe de piedras, de rocas. Han dejado prácticamente inutilizada la carretera, como estáis viendo. Derrumbes de rocas. Y bueno, ha sido una auténtica locura. Menos mal que de momento... Bueno, sí, pasaba algún que otro coche y se ha salvado, ¿eh? Imaginaos ahí una roca de 1 tonelada encima del coche. O sea, locura. Miren, miren cómo ha quedado la carretera, una auténtica locura aquí en España. Luego pasamos a la siguiente noticia, pasamos a China. Emite alertas de inundaciones brutales mientras los ríos alcanzan niveles récord. Estamos hablando zonas de Europa donde hay sequías extremas, que ya ha habido muertos, y pasamos a China donde las inundaciones son brutales. Atención con este rescate en un río. Qué auténtica salvajada, chicos. Esto ha pasado en Sichuan, en la provincia del sureste de China. Un dron los ha rescatado. ¿Qué os parece? Mirad qué riadas. En una parte del mundo se pasan sequías y en la otra parte del mundo demasiada agua. O sea, qué auténtica salvajada. Esto ha pasado en China. Luego pasamos a la siguiente noticia, donde hay una huelga brutal de controladores aéreos en Francia que paraliza más de 1.500 vuelos. Estamos hablando de una de las mayores huelgas que hay aquí en Europa del tema de los controladores aéreos. O sea, 1.500 vuelos afectados. Una auténtica salvajada. Vamos a escuchar. Cancelados por la huelga de controladores aéreos en Francia, poniendo en aprietos las vacaciones de verano. Anticipándose al paro, esta jubilada adelantó su viaje, pagando un poco más. 50 euros más. También llegamos en autobús, más caro en el último momento. La huelga provocará la cancelación del 25% de los vuelos en los aeropuertos de París este jueves. 25, pero son 1.500 vuelos. O sea, es una auténtica salvajada, chicos. Es una locura, ¿eh? Bueno, seguimos a la siguiente noticia. Siguen desaparecidos las 7 personas. Pasamos a Estados Unidos, lógicamente, incluidos latinos. Atención, incluidos latinos, por la explosión de pirotecnia que ayer lancé aquí en las noticias. Hablamos de que siguen desaparecidos. No se han encontrado rastros ni cuerpos. No se sabe qué ha pasado. 7 personas desaparecidas tras la violenta explosión de una bodega de fuegos artificiales que aquí le hemos reportado. Que del fuego, las altas temperaturas los habría fundido. Una localidad a 35 millas al noroeste de Sacramento, cuyos residentes se vieron obligados a evacuar. El departamento... Bueno, de momento siguen desaparecidas. Mirar cómo ha quedado el edificio. Solamente ha quedado las vigas, y las vigas, como estáis viendo, dobladas. O sea, los cuerpos yo creo que no que habrán quedado calcinados, no, lo siguiente. Pero bueno, aún siguen desaparecidos, no han encontrado los cuerpos y los están buscando aún. Luego pasamos a la siguiente noticia. Drones ucranianos dañan infraestructura eléctrica en Moscú. Una infraestructura eléctrica importante que suministraba luz a la ciudad de Moscú ha sido dañada por drones ucranianos. Atención con las imágenes. Y este fue el resultado. Aquí sí que le dolió a Rusia. Una persona herida, y este ataque dejó sin electricidad a varias partes de la ciudad del distrito Moscú. de Sergiy Posad. En Moscú se registraron al menos 4 explosiones
a unos 75 kilómetros de 4 explosiones más se registraron, la atención. La subestación eléctrica resultó dañada, lo que generó los problemas en el suministro eléctrico. Eso es, pues bueno, pues la venganza de Ucrania en este caso. Pasamos a la siguiente noticia, donde incendios y las altas temperaturas han hecho cerrar plantas nucleares en Turquía. Atención. Pero ola de calor azota toda Europa. Las condiciones meteorológicas extremas han provocado varios incendios forestales en Turquía que, de momento, se han cobrado la vida de un hombre de 81 años. Cientos de bomberos, apoyados por aviones y helicópteros, se desplegaron el jueves para extinguir los focos que ardían en la ciudad costera de Cesme. En la última semana, los incendios en el país euroasiático se han visto agravados por fuertes rachas de vientos, un calor abrasador y un nivel de humedad muy bajo. Aunque en la mayoría de los fuegos ya han sido extinguidos, el motivo de la desconexión es la elevada temperatura del agua de un río nuclear de la red eléctrica. Aquí. En el cantón suizo de Argovia, el calor extremo ha provocado la desconexión parcial de una central nuclear de la red eléctrica. En el cantón suizo de Argovia acaban de desconectar una central nuclear por las altas temperaturas. Esto sí es peligroso. El operador afirma que el motivo de la desconexión es la elevada temperatura del agua de un río cercano. Porque el agua del río, que es lo que hace refrigerar los cimientos nucleares, el núcleo y todo el tal, lo que hace refrigerar la base nuclear, pues el agua del río está demasiado caliente, o sea que no les sirve. Entonces directamente lo han cerrado. Los núcleos no se pueden refrigerar bien, entonces puede tener sobrecalentamiento y puede haber fugas radiactivas directamente. Han tenido que cerrar la central nuclear en Suiza, hablamos, en un cantón de Suiza, en Argovia, que se utiliza para refrigerar los reactores. Efectivamente. Verter el agua ya sobrecalentada de la central al río, ya de por sí muy caliente, podría poner en peligro el ecosistema. Resumiendo, que la cosa está bastante caliente en Europa. Pasamos con la guerra de Ucrania. Rusia acaba de lanzar esta misma noche un ataque masivo contra Kiev, lanzando más de 500 drones sobre la capital de Ucrania, Kiev, durante esta noche, esta pasada noche. Sobre la capital. 500, las sirenas de alarma han sonado durante toda la noche y los bomberos han tenido que emplearse a fondo para sofocar las llamas en varios distritos de la ciudad. Qué auténtica barbaridad. 20 personas han resultado heridas en lo que así han quedado los edificios, como estáis viendo. Estados Unidos ha presionado para un rápido fin de la guerra en Ucrania y luego Trump, que había dicho en su mandato cuando había salido, yo paré la guerra en 2 días, el mismo día. Pues bueno, han pasado meses y aquí no se ha parado nada. O sea que aquí bocazas, pero grande. Porque no se ha logrado ningún avance durante el día. Efectivamente. Hablaré con el presidente Zelensky mañana temprano, y si estoy muy decepcionado con la conversación que tuve hoy. Básicamente porque hablo con Rusia, y Rusia, con el presidente Putin, solo digo que no creo que esté pensando en detenerse. Y es una lástima. El Kremlin, por su parte, ha reiterado que Moscú seguirá presionando para resolver las causas profundas del conflicto. Resumiendo, que no va a parar. Putin quiere seguir con la guerra. Pasamos a Bangladesh. El negocio del desguace devora vidas y playas. Estamos hablando de que el negocio de desguaces de todos los barcos del mundo se ven tramitados en muchos embarcaderos y playas de India, ¿de acuerdo? Haciendo una contaminación brutal de sus aguas, de sus tierras, y un trabajo prácticamente, como dice aquel, esclavista. Y esto lo acaban de denunciar, y el costo humano del desguace de barcos es brutal e inmenso, y aquí hay unas imágenes que lo demuestran, chicos. En el sur de Bangladesh, atención, yacen varados gigantescos cascos oxidados de barcos petroleros y buques de carga. De todo el mundo, ¿Hablamos? Aquí una figura florece sobre los escombros del comercio marítimo global, la del desguace de estos gigantes. Miles de trabajadores arriesgan sus vidas a diario en condiciones extremas, desmantelando con sopletes embarcaciones repletas de residuos tóxicos sin la protección adecuada. El costo humano y ambiental es alarmante, y aunque nuevas regulaciones prometen un cambio, queda mucho camino por recorrer para hacer la actividad segura. Qué auténtica locura, esto pasa en India. También pasamos con Rusia. Es el primer país que ha dicho que acaba de reconocer que los talibanes en Afganistán, recuerda que Afganistán hace unos años estaban los estadounidenses con los afganos, y los talibanes era el grupo terrorista, yihadista tal,
que conquistó al fin y al cabo Afganistán después de la huida y cuando se fueron los americanos, entraron los talibanes y lógicamente Rusia acaba de decir que reconoce a los talibanes en Afganistán. Es el primer país del mundo que lo reconoce y supongo que es mentira, pasa que es geopolítica y para intentar un poquito joder a los demás países, ¿no? A cuidar, digamos, el poder de estar presentes en una parte del territorio. Rusia es el primer país que reconoce a los talibanes en Afganistán. Estratégicamente hablando, desde lo militar, algo muy positivo para Rusia. Por eso es que básicamente les interesa pues hacer la pelota y seguir el juego a esta gente. ¿Por qué? Porque van a sacar intereses económicos, petrolíferos o de otras materias, seguramente. No lo hacen porque sí, ¿de acuerdo? Pasamos luego a la siguiente noticia, donde brutal accidente de Estados Unidos ha dejado supervivientes en el choque múltiple en Texas. Atención con las imágenes que son bastante duras. Terrible escena de devastación de la que salieron locura, vivos este padre y sus 2 hijos. Vivos, Fue una imagen... Qué locura. Tremenda, de mucho terror. Estaban en medio del tráfico cuando de repente sintieron el fuerte impacto. Su auto terminó destrozado a causa de un aparatoso accidente en cadena que cobró la vida de 6 personas. Él no se dio cuenta, pero inmediatamente yo vi ahí estaba dormido. La parte superior del cuerpo de una persona. Madre mía, qué locura, ¿eh? O sea, brutal este accidente en Estados Unidos, al menos 6 muertos, ¿eh? Accidente en cadena. Habéis visto el camión y cómo ha quedado el coche, ¿eh? Y después dice que había una parte superior de una persona encima del coche. Guillotina, locura. Pasamos a Irán, que ha reabierto su espacio aéreo tras el cese del conflicto bélico con Israel. Se ha reabierto el espacio aéreo, pero lógicamente dudo yo que muchos aviones vuelen por encima de Irán. Normalizando todo. Atención. Los eventos de Israel sobre Irán, una de las primeras medidas fue cerrar todos los aeropuertos. Bueno, ahora los aeropuertos internacionales de Mehrabad e Imam Khomeini en Teherán ha vuelto a reabrir. De todo el país han reanudado sus servicios. Decíamos, el espacio aéreo iraní. El primero en venir, Air China. Vaya, qué casualidad que tendrá China por ahí. Sorpresita, geopolítica, amigos. Luego, por última noticia, increíble sorpresa en una playa de Río de Janeiro, en Brasil, al aparecer un pingüino de Magallanes entre los bañistas. Atención, un pingüino ahí, un pingüino en Brasil, que tienen que estar en el Polo Norte y el Polo Sur. Yo no entiendo nada. Atención, un maldito pingüino. Qué locura. Y no es una película de animación infantil. Resulta que hay un pingüino en el Caribe, ¿sabes? Esos pingüinos son originales de la Patagonia y migran hacia el norte durante el invierno en busca de alimento, chicos. Ahora se habrá perdido lo que sea, se habrá desviado el grupo y ha acabado pues ahí, ¿no? Bueno, y ese es el momento en que la mujer y la hermana de Santos Cerdá, para terminar aquí en política española, en la corrupción de la política española, el momento en que la mujer y el hermano de Santos Cerdá lo visitan en Soto Real en la cárcel. Hablamos de la mano derecha del presidente de España, ¿no? Como aquel que dice que está en la cárcel de su propio partido por corrupción, supuesta corrupción. Respeto, ¿eh? No, si es que estamos respetando, queremos saber cómo está la mujer, pedir respeto, pedir respeto. Pues bueno, tu hombre supuestamente ha robado a todos los españoles. Tú y tu hombre y su grupo político, supuestamente, que por eso está en la cárcel. No está porque sea buen niño, ¿eh? Me hace mucha gracia esta gente, de verdad. Piden respeto y luego, en fin. Resumiendo, chicos, como siempre, noticias aquí en Rusus News. Como siempre, dejen un like, suscríbanse si os gusta el contenido y nos vemos mañana en más noticias aquí en Rusus News. Así que un beso, un abrazo y nos vemos mañana en un próximo videazo. Así que, chao, chao, chicos, chao, chao.